La violencia sexual son actos agresivos que se manifiestan de forma física, moral o psicológica. Las víctimas generalmente son mujeres o niños. Hablamos con especialistas sobre este tema. Lilian, ¿cómo se define la violencia sexual? Justamente todo acto sexual que se realiza con fines abusivos y sin la aprobación o la adecuación de la otra persona. Y después sobre eso tenés gradientes, ¿no? Desde la violencia o la violación grupal por personas externas en un ámbito público al acoso, el abuso, el sometimiento en una relación privada, sostenida, afectiva, ¿no? O sea, en toda esa dimensión te encontrás con distintas formas de violencia sexual que no siempre están identificadas y muchas de ellas están incorporadas como parte de las prácticas habituales. Para hablar sobre violencia sexual, llegamos hasta la Casa de la Mujer en La Unión, aquí en la calle Cerrato. ¿Cuánto ha tenido que adaptarse esta organización a la realidad actual? Bueno, ha sido muy difícil adaptarnos porque nosotros vivimos esas cosas, las tratamos de una manera, pero cuando las judicializamos resulta que nos encontramos que hay un atentado violento al pudor, cuando sabemos que lo que hay es abuso. Pero bueno, no lo podemos probar. ¿Nos sorprenderíamos de los números que se manejan aquí en Uruguay en lo que tiene que ver con violencia sexual? Sí, yo creo que sí. Y a ver, estamos hablando de una cifra blanca, por llamarlo de alguna manera. Yo en el ejercicio profesional clínico he tenido no pocas pacientes de edad adulta y hasta madura que después del proceso terapéutico o dentro del proceso terapéutico terminan recordando y volviendo a sentir y pudiendo poner en el registro de la palabra situaciones de abuso sexual. Reitero, muchas veces, la mayoría, si no todas, si mal no recuerdo todas, intrafamiliar, y la mayoría de estas intrafamiliares sin penetración. Recalco el tema porque creo que no tener conceptualizado claramente que cuando utilizamos a un niño o un adolescente para fines sexuales, así no lo toquemos, simplemente con ejercer un acto o brindarle un acto al niño, estamos cometiendo un abuso sexual, ¿no? Lo que sí siempre tenemos con el tema de la violencia sexual es que la propia víctima no se siente con la fuerza o la fortaleza o el entorno que no la juzgue a ella si denuncia. Entonces, por lo tanto, muchas veces con la dimensión sexual de la violencia hay una propia autorrepresión a manifestarla o a denunciarla, porque también los entornos o la víctima percibe que va a ser juzgada o puesta en cuestionamiento el qué estaba haciendo, por dónde andaba, cómo estaba vestida, si lo había provocado, si lo incitó, si dio la complacencia primero pero después se arrepintió. Entonces todavía no tenemos culturalmente una no naturalización de esta posibilidad de decir no y que el otro entienda cuando que no es no. Nos enfrentamos, como decíamos al principio de la conversación, a un código penal que no protege realmente a estas víctimas. Digo, no les da ningún resultado. ¿Están trabajando ustedes también con eso desde esta ONG? Sí, mucho, constantemente. Por ejemplo, que le va a hacer la denuncia y le pregunta, ¿y por qué estabas sola? ¿Y cómo estás vestida? ¿Tiene algo que ver cómo me he visto? ¿Tiene que ver que yo no tengo derecho a estar en la calle sola? Bueno, esas cosas, algo hizo. Esta chiquilina capaz que se le insinuó, capaz que lo provocó. Esas cosas siguen sucediendo. A pesar de todo el trabajo que se está haciendo del Ministerio del Interior, esas cosas siguen sucediendo. ¿Hay terapia para este tipo de prácticas y se recupera una persona de esto? Buena pregunta y difícil respuesta. Hay comportamientos que provienen de una estructura de personalidad psicopática que tiene determinadas características que son muy poco permeables a cualquier proceso terapéutico, prácticamente nulo. Hay otros que hay un componente biológico bastante importante que sigue más o menos la línea de las adicciones, son los menos. Esos con tratamientos farmacológicos tienen algún tipo de recuperación, por llamarlo de alguna manera. Hay otros que son puntuales y coyunturales,
por determinada situación que aumenta mucho el estrés, y estas personas han condicionado la actividad sexual, la conducta sexual, con un mecanismo de afrontamiento para bajar el estrés. Esas son las más permeables a determinadas terapéuticas, ¿no? Hablemos un poco de los casos puntuales que encontramos aquí en nuestra realidad nacional. Bueno, normalmente lo que encontramos, a nosotros lo que nos llega, son madres preocupadas por un abuso de su hija, generalmente la mayoría de las veces dentro del ámbito familiar, ¿no? O muy cercano, tíos, abuelos, vecinos. Yo fuera de cámara decía que bueno, que vimos con mucho beneplácito ahora la cámara Gesell, ¿no? Porque con un solo interrogatorio varios técnicos pueden ver lo que el chico dice y no que pase de técnico en técnico, muchas veces contando lo mismo, que es revictimizarlo nuevamente. Ustedes establecieron desde MISU un protocolo de atención principalmente enfocado en el sistema de salud. ¿Por qué? Bueno, justamente porque una de las cosas que nos preocupa es que el sistema de salud hace un tiempo, ahora está tratando de mejorar, pero en su momento solo atendía la situación de violencia sexual por forense, ¿no? Para hacer una inspección ante una denuncia de violación. El resto del sistema no tenía en cuenta, por ejemplo, la capacidad de detectar una situación sostenida de abuso sexual en una relación íntima en una consulta médica cualquiera. Y era necesario protocolizarlo. Uruguay todavía tiene un déficit a nivel de normativa sanitaria nacional en términos cómo proceder ante la detección de una situación de violencia, el tratamiento de una situación de violencia sexual y la reparación. ¿Se aplica en los casos, por ejemplo, de mujeres que sufren violaciones y recurren al sistema de salud? Bueno, después tenés otro nivel y tenés los equipos de violencia doméstica y sexual que están incorporados al sistema de salud, que es una de las prestaciones que tienen que estar tanto en el sistema público como mutual, donde los equipos, la gente que está en los equipos ha tenido capacitación, tiene niveles de sensibilización. Sabemos que, por ejemplo, en la formación de medicina familiar y comunitaria, el cómo incorporar las situaciones de violencia es uno de los temas de formación de la especialidad. O sea, esos equipos realmente están trabajando para tener mejor capacidad de reacción, mejor capacidad de trato y una atención adecuada a los requerimientos de las personas. Pero son como islotes, te diría, ¿no? Son como islas. Esto es uno de los problemas cuando tenés equipos especializados, porque eso concentra un nivel de atención adecuada en esos equipos, pero después en el resto del sistema no se transversaliza esta atención. Entonces, si de repente entras con una situación de violencia por una emergencia o por una situación de urgencia, no necesariamente el personal que está ahí se ha capacitado adecuadamente para atender como corresponde a las personas en esta situación. Entonces, queda muy al azar. Si vos vas a encontrarte con un personal debidamente capacitado, vas a tener una respuesta, pero si te vas a encontrar con otro, no. Folclóricamente nosotros tendemos a pensar que todas estas situaciones de violencia sexual se dan en un estrato determinado de nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Es móvil esto? No, esto atraviesa todo. Atraviesa estratos sociales, económicos, educativos, religiosos. No, es de lo más democrático que vos puedas pensar. ¿Quiénes son las víctimas más comunes? Las más comunes son las niñas y las adolescentes. ¿Esto es algo que está circunscripto al ambiente urbano o, como hablábamos fuera de cámara también, cuando uno va al Uruguay profundo, encuentra que este tema está naturalizado? En el Uruguay profundo siempre estuvieron muy presentes y muy naturalizados. Niñas que son comercializadas por sus padres, por una vaca o una oveja o favores, a veces, ¿no? A personas mucho mayores. A personas mayores, por supuesto, y con el adquisitivo alto. El derecho de pernada, hasta hace muy pocos años, existía en el interior del país. No sé si no sigue existiendo. ¿Cuál es? Contámelo, por favor. Bueno, es la primera noche de bodas que tiene el patrón de la estancia con la chica que se casa. Es el derecho que tiene él a ser el primero. Las intervenciones institucionales está bien cuando hay el acto delictivo, pero la promoción y prevención se cambia con la participación de todos. ¿Cómo hablamos de estos temas en casa?
cómo trabajamos con nuestros hijos e hijas en realmente fomentar una sexualidad saludable, pero también respetuosa y protegida. Cómo trabajamos en esta manera de que cuando alguien está en situación de vulnerabilidad, el entorno tiene que protegerla y no abusarse de ella. O sea, mujeres porque están alcoholizadas son violadas. En lugar de que el entorno diga, ay, esta muchacha está mal, tratemos de llevarla a su casa para que no le pase nada. Casi que se vuelve una razón de justificación en que si estaba de noche, si estaba sola, si se había tomado algo o si estaba de pollera corta, casi que se vuelve una razón que justifica la actitud violenta del entorno. Entonces, esto es un cambio cultural. En el próximo bloque, aquí encontramos orientaciones que cuando yo era chico no existían, como el bachillerato artístico, ¿verdad? Es el único liceo que tiene bachillerato artístico nocturno. En lo que tiene que ver con su mantenimiento, Sí, hoy en día sí. uno lo ve, da gusto entrar aquí abajo, uno no venga a estudiar.